Se trata de el amparo en revisión 1046 de el 2012. El ponente fue el ministro José Ramón Cosío. Tengo aquí marcadas ya algunas consideraciones en amarillo y algunos comentarios. Se trata de un tema de responsabilidad civil. Se resolvió conceder el amparo para el efecto de que la sala dejara insubsistente la sentencia reclamada, que en su lugar dictara otra en la que estudiara las prestaciones reclamadas. Se consideró que la reforma del artículo primero constitucional le obligaba a realizar un control de convencionalidad ex oficio. Luego se declaró que el artículo 1916 no se ajusta a los criterios de la Corte Interamericana, en tanto que desconoce el derecho humano al acceso a la justicia a favor de las víctimas, al aplicar criterios internacionales en forma retroactiva o análoga. Vamos a ir viendo los comentarios que ya tenemos. Miren, por ejemplo, aquí dice: el tribunal colegiado emitió la resolución impugnada excediéndose en sus funciones, pero además en forma incorrecta realizó una interpretación del artículo primero constitucional y de los criterios del Tribunal Internacional, a partir de lo cual llegó a una conclusión inexacta al sostener que el artículo 1916, cuarto párrafo, para los que no sepan qué dice el cuarto párrafo, dice: la acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y solo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. También recordemos que el artículo 1916 regula el tema de daño moral, para que tengan más contexto. Entonces, veamos el otro comentario. Dice: el análisis de este tema, que invoca cuestiones de constitucionalidad al tratarse de la interpretación que ha de darse tanto al artículo primero constitucional como al artículo primero transitorio de la reforma publicada el 10 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, necesariamente debe partir de la base de que tanto la doctrina, aquí vemos otra vez esa referencia a elementos extraños a la norma jurídica, como la jurisprudencia, han sostenido que no puede afirmarse la aplicación retroactiva de las normas constitucionales sin alterar en contra el principio de supremacía constitucional. Aquí recordemos que el artículo 14 dice que a ninguna ley se dará efecto retroactivo, y recordemos que una ley tiene una naturaleza jurídica a la de una norma constitucional. Entonces, eso más adelante lo va a reconocer esta sentencia. Y dice: tal como ocurrió a la reforma, su artículo primero, que no creó una nueva citación, sino que hizo obligatorio un método de interpretación cuya finalidad subyace en los principios que rigen dicha norma fundamental, esto es, la protección de los derechos humanos, imperativo que aún antes de la reforma ya se encontraba dado. Esto está correcto, incluso recordemos que ya hemos citado nosotros el artículo 128 de la Constitución, que dice que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Ahora dice: en ese tenor, en el caso de la Constitución política, no es posible hablar de derechos adquiridos, tanto porque el procedimiento de reforma previsto en el artículo 135 no prevé límites materiales. Esto es incorrecto. Con la incorporación del principio de progresividad en materia de derechos humanos, al día de hoy ya existe una limitante material. Y les pongo un ejemplo. El principio, bueno, antes del ejemplo, recordemos que el principio de progresividad tiene dos dimensiones. Una dimensión positiva, que consiste en ser un mandato de maximización del cumplimiento de los derechos humanos, y también tiene una dimensión de una prohibición de regresividad, es decir, que no se pueden desconocer los alcances que ya se le habían otorgado a los derechos humanos. Y para que vean lo que les estoy comentando de que al día de hoy ya existen límites materiales al procedimiento de reforma constitucional, vamos a suponer
una iniciativa de reforma constitucional que tenga por efecto derogar todos los derechos humanos establecidos en nuestro sistema jurídico, en los primeros 29 artículos. Entonces, esa iniciativa de reforma constitucional ya estaría violando el principio de progresividad. Entonces, al día de hoy ya existen límites materiales. Antes no, pero con la incorporación de ese principio de progresividad, pues sí, ya afortunadamente ya tenemos. Y ahora, aquí más adelante dice, entonces debe partirse de la base de que existen dos vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano que son acordes con un modelo de control de convencionalidad en los términos apuntados, a saber, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control. Y vean aquí dicen acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparo directo e indirecto. Y esto aquí ya tiene un error. Y vamos a suponer un caso porque hay otras acciones directas que no están listadas en esta categoría que formula el Poder Judicial. Miren, primero se habla de acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparo. Pero ¿qué pasa? Y aquí por eso cito el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa si en una jurisdicción, vamos a suponer un juicio ordinario, civil o mercantil, yo opongo la excepción derivada de ese precepto en contra de intereses excesivos, es decir, en contra de intereses usureros? Ahí yo ya desde el juicio natural estoy haciendo un planteamiento directo de convencionalidad. Entonces, que no me vengan a decir que ese juicio ordinario en el cual yo pongo esta excepción no es un planteamiento directo de convencionalidad, porque sí lo es. Ahora, en segundo término, el control difuso que ha de ejercerse por el resto de los jueces del país en forma incidental durante los procedimientos ordinarios en los que son competentes. Aquí hay otro error y lo vamos a ver con el tema de los tribunales contenciosos administrativos. Ahí no es que la cuestión sea incidental. Primero atengamos a qué es lo que dice la Constitución respecto de los tribunales contenciosos. Y aquí vamos a tener en el artículo 73, dice: el tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. Como vemos, no está limitando la controversia a un tema de legalidad, en el cual posteriormente y de manera incidental pueda surgir uno de constitucionalidad, como supone aquí esta sentencia. No es así. La competencia de un tribunal contencioso va a abarcar todas las controversias que existan entre un particular y la administración pública, sean que estén involucradas cuestiones de constitucionalidad, de convencionalidad o de legalidad. Y vean aquí cómo el Poder Judicial no está acatando el texto positivo, el de derecho positivo, sino que se basa en esos modelos que desarrolló y que explicó el doctor Roberto, en el modelo ya sea europeo, sea norteamericano, y después quiere incorporarlos aquí sin atender antes al derecho constitucional mexicano. Y vemos que esto no solamente pasa respecto del tribunal contencioso a nivel federal, sino que también vamos a tener a nivel local los tribunales. Por ejemplo, el artículo 116 dice: los tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares. No hace exclusión de las controversias que existan con motivo de aspectos de constitucionalidad. ¿Y qué pasa? El Poder Judicial, al emitir esta sentencia, tiene en mente que los tribunales contenciosos son tribunales de mera legalidad, pero se le olvida revisar el derecho positivo. Y vemos otra vez aquí en el artículo 122, cuando está regulando la Ciudad de México, dice: el tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y los particulares. Entonces, como vemos, no hay esa restricción. Entonces, nada impide que en un tribunal contencioso administrativo tú, desde tu escrito inicial, ya estés invocando preceptos constitucionales o convencionales para este tema. Y en serio, que gracias a estas ideas del Poder Judicial de que el control difuso, solamente de manera incidental,
va a llegar a los aspectos de constitucionalidad y de convencionalidad, no tiene ni idea de lo grave que es, porque para convencer a un tribunal contencioso administrativo de que cumpla la Constitución directamente o un tratado internacional, es un viacrucis. La verdad, nos ha tocado una infinidad incluso de amparos por cuestiones absurdas y nada más para lograr que el tribunal contencioso aplique la Constitución o aplique un tratado internacional. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Más adelante seguimos aquí, dice, este sistema permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, los que finalmente habrán de fluir hacia la Suprema Corte para que sea esta la que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Aquí ya vimos que esto está en contra del propio artículo 339 del caso Radilla Pacheco, porque también hay que atender a lo que establece la Corte Interamericana y también tenemos que considerar el artículo primero que establece el principio pro persona. Eso ya lo habíamos adelantado, pero pues, bueno, hay que confirmarlo. Ahora, debe declararse que aunque la ejecutoria dictada en el expediente varios y se aparece la distinción entre el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Miren, aquí les quiero mostrar algo. Hablando de la interpretación conforme, resulta muy interesante que veamos los efectos que va a tener la interpretación conforme. Esto es el texto del artículo primero constitucional. Aquí dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia. Ya vimos que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia solamente atiende a la parte donde dice la Constitución y se le olvida que también hace referencia a los tratados internacionales de la materia. Pero ahora les pongo un caso. A ver, pongamos cuestiones particulares aquí en esta parte de tratados internacionales. Vamos a sustituir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado internacional en materia de derechos humanos celebrado por el Estado mexicano. Y esto lo hago con el objetivo de que vayamos desentrañando alcances que a primera vista no se pueden percibir de esta disposición. Ahora, ¿qué pasa si analizamos esa Convención Americana pero haciendo alusión a su artículo segundo? Y a ver, aquí les pongo el texto para que veamos los alcances de la interpretación conforme, pero a la luz del artículo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y van a ver que se pone interesante. Por un lado, aquí tenemos la redacción de la Constitución que dice las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, y aquí lo que yo les propongo que veamos este artículo. El artículo 2, y aquí lo tenemos, artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo primero no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Entonces, aquí tenemos una cuestión interesante porque esa parte de adoptar medidas de otro carácter puede abarcar la inaplicación. Entonces, simplemente quería que tuvieran eso en cuenta. Y sigamos con el análisis que estamos haciendo. A ver, aquí también dice, por lo tanto, dice, cuando el análisis se realiza oficiosamente por cualquier autoridad, podrá advertir ex oficio que la norma que debe aplicar es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional sin que exista petición alguna del justiciable, se afirma que tal ejercicio corresponde al control difuso. Y aquí hay una falsa dialéctica, porque ya vimos que el control difuso
Su esencia radica en que hay varios sujetos que van a ejercer el control constitucional. Nada tiene que ver respecto de si se presenta de oficio o no, o a petición de parte. Eso pues, prácticamente está en el imaginario de la Suprema Corte de Justicia, porque ya vimos que lo que establece la Constitución es que todos los controles, tanto constitucionales, pues, van a ser de oficio, porque son normas de orden público, y así se deriva de las obligaciones que incluso vimos en los protestos. Entonces, una cosa es cómo se va a ejercer el control de convencionalidad, en el sentido de si es oficioso o si es a petición de parte, y otra muy distinta si se va a ejercer por un solo sujeto, en el caso sería un control concentrado, o si se va a hacer por varios sujetos, que ahí va a ser un control difuso. Entonces ahí hay una falsa dialéctica copulativa de parte del Poder Judicial. A ver, también aquí dice, ahora bien, dice, cuando se habla del control ex oficio que se predica en el control judicial, debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen lo pueden hacer por virtud de su cargo de jueces, aun cuando, y aquí vamos a ver, inciso 1, no sean jueces de control constitucional. Y aquí aclaremos algo. En México, todas las autoridades van a ejercer, todas las autoridades, y aquí lo aclaro y lo formo de forma específica, todas las autoridades jurisdiccionales ejercen control constitucional. Entonces no existe en México un juez que no tenga asignada un deber de control constitucional. Los fundamentos, pues eso lo vamos a encontrar en el artículo primero, dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Otro fundamento más, artículo 128 de la Constitución, todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo, prestará protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Esto tiene efectos jurídicos, no es un simple anhelo revolucionario, como dice el doctor Roberto. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Entonces, aquí ya vemos que no existe eso de jueces que no tengan asignada una función de control constitucional en el caso mexicano. También veamos que dice aquí en la parte amarilla, dice el control difuso no constituye un proceso constitucional sino una técnica. Vean aquí cómo va diluyendo la obligatoriedad la Suprema Corte de Justicia del texto constitucional. Ya vimos en los artículos anteriores que es una obligación. A ver, continuemos. También otra joyita. Dice, al llevar a cabo el examen de que se trata, la autoridad no debe perder de vista que todas las normas gozan de una presunción de constitucionalidad. A ver, pues aquí habría que preguntarle cuál es el fundamento de eso. No existe un fundamento de derecho positivo constitucional que establezca eso. Además, recordemos que las presunciones tienen un ámbito de aplicación específico. Las presunciones solamente resuelven problemas de prueba, no de regularidad material. Ustedes recuerden, hay una lectura de, me parece que es Neil McCormick, que habla de los problemas jurídicos, que hay problemas jurídicos que van a atender temas de prueba, otros de calificación, otros de relevancia y otros de interpretación. Los problemas de regularidad normativa entran en la categoría de problemas de relevancia, no en los problemas de prueba. Las presunciones resuelven problemas jurídicos de prueba, no problemas de relevancia. Por lo tanto, pretender que con una presunción que atiende a una cuestión de prueba, ahí solucionemos un tema de regularidad material normativa, pues es un error.
Luego dice, siendo la inaplicación de la norma el último recurso. Pues bien, ¿se acuerdan? Cuando yo les hablé de que la interpretación conforme actúa como práctica violatoria de derechos humanos cuando se ejerce en el juicio de amparo, pues este es un claro ejemplo, porque se está privilegiando el acto reclamado y no el derecho humano. Luego dice, dichos órganos jurisdiccionales federales deben preferir la interpretación que resulte más favorable para la protección de los derechos humanos. Y pues recuerden, en el comentario anterior dijeron exactamente lo contrario, que prevalece la ley y no el derecho humano. Luego dice, así señala la Corte Interamericana que el control de convencionalidad no es irrestricto, pues está sujeto a los presupuestos formales y materiales, esto es, debe atenderse a las reglas de competencia y a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico interno. Y aquí pago una nota, dice, el problema es que el Poder Judicial de la Federación reduce la competencia de los tribunales sin fundamento constitucional, por ejemplo, en los casos de los tribunales contenciosos administrativos. Y sí, ya habíamos visto líneas arriba que los tribunales contenciosos administrativos tienen, según la Constitución, facultad para resolver toda controversia que se suscite entre un particular y la administración pública. Pero como la Suprema Corte de Justicia no atiende al texto constitucional y más bien se basa en doctrinas, pues ha llegado a la conclusión de que en un tribunal contencioso administrativo no se puede ejercer ese tipo de control, porque en su opinión, un tribunal contencioso administrativo solamente resuelve respecto de temas de legalidad. Y a ver aquí, dice, como se ve en ese ejercicio, el Tribunal de Amparo no aplica leyes que rigen el juicio de origen. Y esto es de cuidado. A ver, vamos aquí al PowerPoint. ¿Okay? Está diciendo que el Tribunal de Amparo no aplica leyes que rigen el juicio de origen. Y a ver, primero hagamos una distinción. Va a haber leyes procesales y leyes sustantivas. ¿Sí? Vamos a determinar si es cierto lo que afirma la Suprema Corte. Recordemos que las leyes sustantivas van a ser las que van a regular la relación jurídica que va a haber entre las partes materiales de un procedimiento jurisdiccional, ¿sí? Es esta parte azul de acá. Y las leyes adjetivas pues van a regular esta relación que está en verde, que es la relación que van a tener las partes respecto del juez. Y aquí esto es clave. Siempre que estamos hablando de jurisdicción, vamos a hablar de dos relaciones jurídicas distintas, una adjetiva y una sustantiva. Por eso aquí Óscar Morino nos dice, en la jurisdicción encontramos invariablemente dos relaciones distintas. Ahora bien, el juez jamás es sujeto de la segunda relación descrita, pero tiene el deber de constatar su existencia o inexistencia en el caso concreto y de hacer que se cumpla por fuerza, si fuera necesario, el deber constatado. Entonces, aquí vamos viendo. Dice, la coexistencia de las dos relaciones jurídicas es privativa de la jurisdicción. La jurisdicción consiste en decir y en aplicar el derecho fundante de las relaciones jurídicas en las cuales la autoridad que dice y aplica no es sujeto. Entonces, esto ya nos va orientando, porque aquí vamos teniendo que cuando estamos hablando de una ley procesal, vamos a suponer el caso de un tribunal colegiado, como fue el caso de este amparo, de esta sentencia que estamos analizando. El tribunal colegiado le va a imponer a la autoridad responsable ese derecho, esa ley procesal, por las violaciones improcedendo que haya detectado. Y ahora, ese mismo tribunal colegiado nunca va a imponer a las partes materiales del juicio de origen la ley sustantiva. No va a tener esa función, porque esa va a ser una competencia asignada a la autoridad responsable. Pero ahora aquí tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué función tiene una ley sustantiva en un amparo directo? Por ejemplo, el Código Civil, que este ejemplo es muy pertinente porque estamos analizando precisamente la litis versa sobre el artículo 1916 del Código Civil. Y aquí lo que pasa es que tenemos que entender que hay un acto jurisdiccional aplicado a otro.
Para que entendamos esto, vamos a usar una figura jurídica similar, que es la jurisprudencia. La jurisprudencia a grandes rasgos la podemos dividir en dos categorías: jurisprudencia de leyes adjetivas y jurisprudencia de leyes sustantivas. Y a ver, aquí quiero formularles una pregunta. Miren, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para, y ahí saca un listado de órganos jurisdiccionales. Y aquí va la pregunta. Si la jurisprudencia en términos del artículo 217 solo obliga a los tribunales, ¿por qué llega a afectar a los particulares? Y ponemos el caso, por ejemplo, la usura. Esas tesis de la primera sala van a terminar afectando a un particular. ¿Cómo es que llega a afectar una jurisprudencia si es que solamente obliga a los órganos jurisdiccionales? Y aquí esa afectación a los particulares, lo vamos a entender porque la jurisprudencia va a regular a su vez a un sujeto que tiene funciones normativas, en este caso funciones jurisdiccionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos representada la relación jurídica del juicio de origen en la parte de abajo, pero a este juicio va a venir otro acto jurisdiccional a regular la conducta de la autoridad responsable. Este va a ser el juicio de amparo, está el tribunal colegiado. Entonces, aquí lo que estamos desentrañando es qué función va a tener la ley sustantiva que rige esta relación en este procedimiento. Y miren, ¿qué va a pasar? En algunos casos, el tribunal colegiado le va a ordenar a la autoridad responsable imponer la ley sustantiva en la sentencia. Vamos a suponer que hay una irregularidad del acto reclamado. Vamos a suponer que en el acto reclamado la sala responsable no aplicó el precepto legal que tenía que aplicar. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? El tribunal colegiado le va a ordenar a la autoridad responsable que aplique tal artículo al momento en que dicte su sentencia. Ese es un supuesto. Otro supuesto va a ser que el tribunal colegiado le va a ordenar a la autoridad responsable que desaplique la ley sustantiva de la sentencia. Ahí la irregularidad pudo haber sido que aplicó una ley que no correspondía o que una ley que era materialmente inconstitucional. Entonces, ya vemos que ahí es otro supuesto, otro escenario en el cual estamos desentrañando cuál es la función que tiene una ley sustantiva en un amparo directo. Ahora, vamos a suponer también otro escenario. Dice, la sala responsable le va a imponer la ley sustantiva a las partes en el juicio natural. Pero cuando ya estamos hablando de imponerle la ley sustantiva a las partes materiales del juicio, esto ya le corresponde a la sala. Pero, no obstante ello, desde aquí el tribunal colegiado ya está usando el precepto sustantivo que rige la relación jurídica de aquí abajo para darle instrucciones a la autoridad responsable. Entonces, eso de que no aplica la ley el tribunal colegiado, pues miren, hay que hacer precisiones. Sí la aplica en el sentido de que el tribunal colegiado le dice a la autoridad responsable, incluye este artículo en tu sentencia para que regules esta relación jurídica. Lo que sí nunca va a pasar, y las veces que pasa es porque realmente hay un acto ahí hasta posiblemente de corrupción, es que el tribunal colegiado aplique de forma directa a las partes materiales del juicio natural la ley sustantiva. Y hablando de ese tipo de irregularidades, a mí alguna vez me tocó saber de un juicio en el cual un tribunal colegiado declaró la nulidad de una asamblea de una sociedad mercantil en un incidente de suspensión. Pues ahí sí claramente ya el tribunal colegiado pues ya prácticamente estaba sustituyendo la competencia del juez, porque ya incluso estaba determinando esta relación jurídica de manera directa y ya no por conducto de la autoridad responsable.
Entonces, simplemente para que vean que sí existen esos casos y que cuando estamos en estos supuestos en los que se le ordena a la autoridad responsable imponer la ley sustantiva en la sentencia, pues sí, sí se está aplicando la ley. A ver, continuemos. Luego dice, en los términos apuntados, no corresponde al tribunal colegiado examinar de oficio la inconstitucionalidad de los preceptos que rigen en los procedimientos o juicios que derivan del acto reclamado. ¿Cuál es el fundamento de esa prohibición? Aquí vamos, pues no lo dice la sentencia. Luego dice, la inconstitucionalidad de disposiciones contenidas en leyes que rigen el procedimiento o juicio de origen llevaría a generar una inseguridad jurídica para las partes. Mucho ojo. ¿Cómo va a resultar en inseguridad jurídica que se respete la Constitución? Seguimos más adelante. Dice, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad. Pero a ver, una cosa son esas cuestiones de presupuestos procesales y la admisión del recurso, pero aquí recordemos que el control de convencionalidad no es una cuestión de admisibilidad. Los presupuestos procesales de amparo en específico de este amparo que estamos revisando ya fueron satisfechos. Se admitió la demanda de amparo e incluso ya se está en una revisión. O sea, es esa regulación a la que está aludiendo aquí esta parte de los considerandos, pues ya eso ya pasó, ya se cumplieron con los requisitos de procedencia del amparo y de la revisión. Recordemos que se está analizando la constitucionalidad de un acto jurisdiccional que lleva implícita la aplicación de leyes sustantivas. En este caso estamos analizando una sentencia definitiva de una sala. Y si estamos analizando la constitucionalidad de una sentencia, pues es concomitante el análisis de la ley sustantiva, porque ya como lo vimos en un inicio, la función jurisdiccional no es creación absoluta de derecho, como está sugiriéndose aquí. La sentencia va a aplicar derecho. Entonces, si se está analizando la constitucionalidad de esa sentencia, pues también se está implicando, se está incluyendo el análisis de las leyes aplicadas en esa sentencia. Luego dice, a ver, en todo caso, y en la línea de lo hasta aquí dicho, el tribunal colegiado solamente estaba en aptitud de resolver si el artículo 1916, ya ven cómo no se trataba de un tema de competencia, porque aquí si se fijan está reconociendo, bueno, sí podía analizar la constitucionalidad si se cumplían estos requisitos. Y aquí recordemos, lo que está estudiando la Suprema Corte es si se analiza la Constitución, si el análisis de constitucionalidad lo va a realizar de oficio o a petición de parte, no el tema de la competencia. Para analizar la constitucionalidad de una norma no es condición necesaria ser tribunal que aplica la ley sustantiva a los particulares, eso ya lo vimos, porque puede existir una orden a la autoridad responsable, en este caso una sala, que le dice, oye, incluye tal precepto en tu sentencia, y esa sentencia pues sí va a tener un efecto inmediato en la esfera jurídica de las partes materiales del juicio natural. Luego dice, bien, porque hubiera habido un planteamiento de inconstitucionalidad en los conceptos de violación. Y miren, ¿qué hay detrás de esta idea? Lo que está pensando aquí la Suprema Corte de Justicia es que le dice, a ver, tribunal colegiado, tú no podías resolver, tú no podías analizar de oficio la constitucionalidad del artículo 1916 porque existe el principio de estricto derecho en el juicio de amparo. Pero, oh sorpresa, el principio de estricto derecho no tiene fundamento constitucional. Y eso búsquenlo ustedes en el artículo 107, no lo van a encontrar. Lo que sí van a encontrar es fundamento para la suplencia de la queja. Pero la suplencia de la queja es una institución distinta al estricto derecho. Y para aquellos que digan que, ay, no, pues es que se hace una interpretación a contrario sensu, pues con la pena, porque en ese caso, si ustedes van a crear, si ustedes van a
alegar que el fundamento constitucional del estricto derecho lo van a producir por medio del argumento a contrario sensu, temo decirles que ahí están haciendo un uso productor y no interpretativo del argumento a contrario. Pero pues bueno, como pueden ver, también es algo de peligro esta sentencia. A ver, estamos viendo aquí conceptos de violación, estudio innecesario. Ah, mire, esto es algo muy recurrente. El Poder Judicial tiene la costumbre de que tan pronto un concepto de violación es fundado, ya no quieren analizar el resto de la sentencia. Y aquí habría que preguntarles, oigan, ¿existe el principio de exhaustividad de las resoluciones? Y muchas veces sí tiene sentido que se aborde ese tema, porque se puede hacer, es más, hasta incluso el Poder Judicial se puede ahorrar futuros amparos si hiciera esto. Sí van a haber algunos conceptos de violación que van a quedar sin materia por virtud del amparo otorgado, pero va a haber otras violaciones que se van a volver a presentar, se van a cometer. Entonces, ¿por qué no analizar ya de forma completa, de forma exhaustiva, tal y como lo establece el artículo 17 constitucional? No que ahí estás con otro amparo directo y luego otro amparo directo y otro amparo directo, y pues es un cuento de nunca acabar. Pues bueno, hasta aquí el análisis de este amparo directo en revisión.